Cuenta hasta ahora el Mundo que la Guardia Civil interviene en nuevos mensajes entre el gobierno de Armengol, en este caso la presidenta del Congreso de los Diputados, y la trama Koldo para la compra de material sanitario. Esto es un suma y sigue continuo. Y este fin de semana, como ustedes saben, hemos conocido el por qué Sánchez se negaba a contestar. 2 veces le hicieron esa pregunta, los colegas por un lado y también en el Congreso. Si él había tenido alguna relación con Víctor Aldama, el hombre fuerte de esa trama de corrupción, ¿no?, que afecta al Partido Socialista y que tiene como epicentro el Ministerio de Transportes del señor Ábalos. Bueno, pues ahora sabemos por qué no quería responder, porque iba a aparecer una foto en la que el señor Aldama está a su ladito. Y no es una foto cualquiera, dice, cada uno elige nadie elige con quién se fotografía. Esta es una foto muy buscada y muy tiene su intrahistoria, que enseguida la vamos a aclarar. No es que alguien pase por allí, que se llama Aldama, y se fotografía con Sánchez. Este señor estaba en un meeting, en un sitio de privilegio, en una fila 2, porque había sido invitado por Ábalos y Koldo, concretamente, y luego esa foto se hace además en los camerinos. Allí no entra cualquiera. Este señor entraba como Pedro Sánchez por su casa, vamos, por todo el gobierno, y especialmente por el Ministerio de Transporte. O sea que ya veremos a ver si no se lleva alguna sorpresita más. Ahora dice que no, que él no tiene que no ha cruzado ni una palabra, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hablaremos más de ello, pero vamos con los datos. Irene García. Los datos, otro dato más, Antonio, en esa fotografía, y es que es una foto tomada nada más y nada menos que por Koldo García, quien da ahora nombre a la presunta trama corrupta. Sánchez y Aldama, Aldama y Sánchez es la foto, aquí la tenemos, la publica El Mundo, juntos en un acto de campaña del PSOE en Madrid en 2019. Este acto que vamos a ver el 3 de febrero de 2019 es la presentación de la candidatura de Pepo Hernández para las primarias socialistas al Ayuntamiento de Madrid. Un mitin en el Teatro La Latina al que acudieron, entre otros, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. 5 años y medio tiene esta foto de aquí y durante el mitin, la pregunta que adelantaba Antonio, ¿dónde se sentó Víctor de Aldama? Pues en la tercera fila, bien cerca del presidente. Imágenes que demuestran que Aldama se codeaba con los altos cargos del PSOE allá por 2019. Unas fechas en las que, según El Confidencial y Voz Populi, Aldama ya se había reunido con la mujer de Sánchez, con Begoña Gómez. Por cierto, al día siguiente de ese encuentro Sánchez-Aldama, el empresario viajó con Ábalos a México. ¿Y qué ha dicho Sánchez de este encuentro? ¿Qué ha dicho Sánchez de esta foto? ¿Cómo lo justifica? Bueno, pues en una conversación con periodistas durante el viaje en el que se encuentra, asegura que uno no elige con quién se hace una foto, que cada día se hace fotos con muchísimos ciudadanos y que no ha tenido ninguna reunión ni formal ni informal con Víctor de Aldama. Es la tesis que defienden en el Partido Socialista y en el Gobierno, y mientras en el Partido Popular apuntan a la posibilidad de que Begoña Gómez se reuniera con Aldama en la Moncloa. El señor Pedro Sánchez no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama. Nunca. Fin de la historia. Si quiere seguir haciendo y hablando de fotos, yo le diría al señor Feijóo que nos saque su álbum de vacaciones. Los militantes del Partido Socialista saben muy bien que mientras a ellos les piden el documento nacional de identidad para entrar en los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP. Si no es capaz de contestar hoy, y en su caso, si estuvo el señor Aldama, no solo con él, sino con su mujer, o es que tampoco el señor Sánchez conoce a su mujer. Esteban Urreistieta es su director del Mundo y fue el que consiguió esa foto, esa exclusiva. Buenas noches, Esteban. Antonio, muy buenas noches. Pues decía la ministra portavoz, no cruzó ni una sola palabra, nunca ha cruzado ni una sola palabra. Hombre, algo se diría, ¿no?, con motivo de esa instantánea, ¿no?, en un lugar privilegiado como los camerinos o en las invenciones de los camerinos de ese Teatro de la Latina de Madrid, ¿no? Hay que precisar, Antonio, que no era un mitin, era un acto de partido reservado para miembros del Partido Socialista, que, como bien apuntabais, Aldama estaba sentado en la tercera fila. Sirva de ejemplo que Ábalos estaba en la cuarta, es decir, tenía mejor posición, mejor ubicación que el entonces ministro y secretario de organización del partido, y que luego pues tiene acceso, como también bien apuntabais, al backstage, ¿no?
y en ese sentido pues la fotografía no solo es el retrato de una época, sino que tiene una gran carga informativa y hay un elemento muy simbólico, hay un letrero en la puerta que dice solo personal autorizado, y eso es lo que era Víctor de Aldama. Claro, él llegó a ese punto porque alguien le condujo hasta ese punto y se lo permitió. Nos imaginamos que quien hace la foto, ¿no? Efectivamente, termina el acto, cuando se marcha todo el mundo del patio de butacas. Koldo García, entonces asesor personal de José Luis Ábalos, acompaña a Víctor de Aldama a esa zona. Koldo García tenía un trato directo, conocía perfectamente a Pedro Sánchez, acceden a esa zona reservada y es el propio Koldo García el que toma la imagen de Pedro Sánchez y de Víctor de Aldama. Es verdad que Pedro Sánchez se puede hacer una foto con cualquiera y que debe tener fotos con miles de ciudadanos, pero el problema es que Víctor de Aldama no es un cualquiera. Víctor de Aldama es un señor al que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado señalan en estos momentos como el gran corruptor de su gobierno. Un extremo que, por cierto, pues el señor de Aldama niega rotundamente. Pero la Guardia Civil le señala como ese nexo corruptor y es un hombre pues, que fue elegido durante la pandemia para llevarse cuantiosas comisiones en la venta de mascarillas, que aparece en el episodio del Delcy Gate, en la pista del aeropuerto de Barajas, recibiendo a pie de escalerilla a Delcy Rodríguez, a la vicepresidenta venezolana, que está acusado nada menos que de comprarle un chalet en Cádiz o de pagarle el alquiler a la novia de Ábalos en un apartamento en Madrid. Es decir, es un personaje extraordinariamente relevante y en el que la imagen no solo refleja la cercanía, sino el grado de infiltración que tuvo en el gobierno socialista. Bueno, además, cuando se hace esa foto, Esteban, y eso creo que es en fin, el momento, digamos, oportuno y desde el punto de vista periodístico tiene también más valor. El hecho de que esa foto se hace, no sé si días después de que se supiera, según las investigaciones, que Aldama había estado ya con Begoña Gómez con el asunto de su cátedra, el tema de Europa, etcétera, etcétera, Globalia, o inmediatamente días después. O sea, que había una relación con la familia Sánchez, está claro. Bueno, efectivamente ese es otro extremo, es decir, Víctor de Aldama tenía relación con Begoña Gómez, que es otro extremo que el gobierno y Pedro Sánchez en particular pues se niega a detallar y a explicar. Por lo tanto, los vínculos con Víctor de Aldama por parte del gobierno socialista son extraordinarios. Insisto, no es un selfie de alguien que para a Pedro Sánchez por la calle, es un selfie con alguien al que has situado entre los líderes del partido, al que luego le has dado acceso a una zona reservada, al que le has permitido, por ejemplo, en la pandemia, llevarse una comisión de 5,5 millones de euros en la compra de mascarillas, que en la comitiva oficial que recibe en el aeropuerto de Barajas a Delcy está empotrado junto con el ministro de Transportes y su asesor personal. Es un hombre que horas después de esa fotografía viaja a México con Ábalos y con Koldo para mantener reuniones con empresarios y abrir una nueva línea para Air Europa. Es decir, lo siento, pero no es un señor que pasaba por la calle y paró a Pedro Sánchez para sacarse una fotografía. No, yo ponía precisamente acento en ese hecho porque, claro, nadie elige con quién se hace una foto en estas circunstancias. Alguien que es reclamado por cualquiera que pasa por la calle, era un personaje popular y te pueden decir, oiga, ¿por qué no hacemos una foto? Muy bien, en eso tiene razón Sánchez. Y que a veces tú haces una foto con una persona que luego, oye, acaba en la cárcel. ¿Tú ibas a saber que ese señor iba a acabar asesinando a alguien o cometiendo una estafa? No, evidentemente. Pero en este caso estamos hablando de alguien que efectivamente ya tenía relación con su familia, desde el punto de vista comercial y de negocios, y que estaba además tan implicado con el gobierno suyo como que al día siguiente volaba a México con el señor Ábalos para hacer negocios también allí con gente del gobierno mexicano. O sea que no estamos hablando de alguien que aparece, en fin, cae del árbol y ahí se hace la foto y punto. No, aquí hay unas connotaciones y unas relaciones que tienen su importancia, detallar y comentar en estos momentos. Vamos a ver, fíjate y recordarás
lo icónica que fue la fotografía, por ejemplo, de Paco Correa entrando en el monasterio del Escorial en la boda de la hija de Aznar. Claro. Pues cómo no se hubiera repetido una y otra vez una imagen, si hubiera existido, que probablemente exista, pero no se llegó a difundir, de Paco Correa con Aznar. ¿Cuántas veces se ha difundido la imagen de Marcial Dorado y ahora otra vez como réplica esta con Feijóo? Si aquella tenía interés informativo, ¿cómo no va a tener interés informativo la imagen del presidente del gobierno con un señor que en estos momentos está en prisión sin fianza, en prisión incondicional, ordenado por la Audiencia Nacional, con todos ese rosario de vinculaciones que hemos descrito anteriormente, ¿no? Yo creo que esta es la fotografía, el retrato de una época, y que independientemente de los detalles que rodean su elaboración y su toma en ese mes de febrero de 2019, trascenderá con el paso del tiempo, y cuando se hable de estos años y de esta época, pues será una de las imágenes que la ilustre, ¿no? Oye, una cosa más, Esteban, o dos cosas más. Por un lado, él ha comprometido su palabra de que no ha hablado con este señor nunca, y que no ha ido más allá de esta foto, que su relación se limita a esta fotografía y que no va a aparecer nada más. ¿Tú crees que eso se va a quedar así o no? Bueno, en cualquier caso, lo que ha conseguido la publicación de esta imagen por parte del mundo es que Pedro Sánchez empeñe su palabra, que hasta ahora había rehuido, había esquivado deliberadamente la pregunta el otro día de una periodista que le preguntó directamente: oiga, ¿usted ha tenido relación con el señor Aldama en alguna ocasión? Y él se negó abiertamente a contestar. Por lo tanto, ha sido Pedro Sánchez el que ha engordado el misterio y ha disparado las especulaciones sobre su relación con Aldama. Y en estos momentos, si no ha dicho la verdad, si ha mentido, está en manos o de Aldama o de cualquiera que tenga pruebas que acrediten lo contrario. Ahora sí lo sabemos, que Aldama se ha transcrito eso de las investigaciones de la UCO. Aldama sí admite que el número uno se refiere a Sánchez cuando hablaba de que estaba dando el ok a ese rescate de Europa. El número uno ya ha dicho que para adelante y que se va a hacer urgentemente y se va a hacer rápido todo esto. ¿Alguien le transmitiría a Aldama que el número uno, Sánchez, estaba a favor de esa gestión? Bueno, es que Aldama, y esto no es una elucubración, es decir, se está produciendo el volcado de sus dispositivos, estamos viendo sus mensajes, las comunicaciones que tenía con altos cargos del partido, la cercanía con Ábalos, con Koldo. Es decir, él tenía una relación directa y en ese sentido un acceso privilegiado y una información también privilegiada. Es decir, no era una fantasmada cuando decía el uno está a favor y este tema del rescate de Europa se va a aprobar, ¿no? Y efectivamente se aprobó. Es decir, Aldama era un intruso en el laberinto de los elegidos, era un tipo que consiguió en tiempo récord, porque Aldama conoció en el año 2018 a través de su hermano a Koldo García y a Ábalos, y en tiempo récord pues se convierte en uno de los empresarios de referencia del gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto que cuando estalla la pandemia las mascarillas se compran a empresas patrocinadas, apadrinadas por Víctor de Aldama. No, tanto es así. Ahora mismo estáis publicando que la Guardia Civil interviene en nuevos mensajes, por ejemplo, entre el gobierno de Armengol, hoy presidenta del Congreso, y la trama Koldo para la compra de material sanitario. El que fue consejero de Armengol, Marc Pons, concertó una cita con Koldo García que le llegó a proponer incluso verse antes de las 6 de la mañana, si fuera preciso para cerrar pronto el trato. En otro mail, el director de Sanidad del Gobierno Balear trasladó su interés en colaborar con una de las empresas investigadas, una de las empresas que hizo negocios con las mascarillas. O sea, estos estaban con este gobierno, concretamente de Armengol, con el gobierno canario, entonces también en manos de que hoy es ministro de Política Territorial del PSOE, estaban conchavados para vender las mascarillas y todo lo que hiciera falta. Bueno, te recuerdo, Antonio, que Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, se desvinculó de la figura de Koldo García, decía poco menos que no lo conocía. Y luego pues nos hemos dado cuenta de que todos mintieron todo el tiempo. O sea,
ha aflorado un mensaje donde Koldo García le dice a Armengol, la que supuestamente no había tratado nunca con Koldo, ni había hablado ni nada, te mantengo informada de todo, cariño. Esas son palabras textuales en un mensaje que obra en poder de la Audiencia Nacional. Y ahora conocemos, pues a más, nuevas comunicaciones entre Koldo García y miembros de su gobierno, consejeros de Armengol, para gestionar la compra de material sanitario a las empresas que Koldo García recomendó, entre ellas Soluciones de Gestión, que es la empresa que se encuentra en el epicentro de la trama y que está siendo investigada por el pago de comisiones, entre otros, al propio Koldo García. Muy bien, gracias Esteban Urrestieta, su director de El Mundo. Gracias y buenas noches, Esteban. Un abrazo, Antonio.